See the money won't stay for your meal, getting all the piece of pie for your wife. Everybody wanna know how it feels. Everybody wanna see what it's like. Living in a big house, I don't mind. Me and this is the one that's the place to make your money. Alright. Greenback Boogie. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a Los Juristas Responden de la edición martes 24 de agosto del 2021. M martes con M me gustaría saber. El día de hoy tenemos unas preguntas que nos enviaron nuestra audiencia de diferentes partes de Colombia sobre el tema de derecho civil procesal especial y general. De esta manera tenemos hoy a unos abogados son expertos, son especializados en el tema, que tenemos a la doctora Luna Natalia Toro, al doctor Mateo Willich, a la doctora Laura Jimena Gómez y al abogado Juan Simón Escobar. Entonces daremos inicio a nuestras preguntas que nos enviaron por vía de redes sociales de Twitter, Facebook y YouTube. Claro que sí, nuestra primera pregunta es para el abogado Juan Simón. Soy estudiante de Derecho. ¿Qué es la legitimación en la causa? Esta pregunta nos la envían desde Cartagena. Bueno, la legitimación en la causa es este interés jurídico dentro de algún proceso para hacer valer mis derechos o representar mi interés de que no vulnere ningún derecho. Entonces tenemos en este interés jurídico dos grandes pilares: el interés por pasiva y el interés por activa. El interés por pasiva es este interés para poderme defender, de manera que si soy acusado puedo tener pues mis herramientas para llevar el caso y determinar si soy verdaderamente responsable o no. Y por activa es esta persona que tiene el interés jurídico sobre un derecho sustancial y está seguro y convencido de que está vulnerado o se le está faltando o quiere que se lo rectifique. Perfecto, Simón, continuamos. ¿Cuándo sé que es necesario ir a las audiencias y cuándo no? Esta pregunta nos la envían desde Barranquilla. Cuéntanos. Bueno, esta pregunta es bastante interesante porque pues siempre se tiene la facultad de poder ir o no ir, pero a veces hay algunos procesos donde hay pluralidad de personas o pluralidad de partes, tanto en el bando demandado como de demandantes. Entonces, tú sabrás, dependiendo del litigio y dependiendo de la situación, si eres un litis consorte, esto significa una parte, ser demandado o demandante, litis consorte necesario, facultativo o cuasi necesario. Si es necesario, tienes que ir obligatoriamente, pues la sentencia te corresponde a ti, no se te puede juzgar si no estás presente. Eres indispensable y necesitas de estar para poder tener ese rol de poderte defender. El cuasi necesario es aquella pluralidad, pero es más solidaria dentro de un proceso y que los resultados afectan a todos, con la condición de que no se tendría que estar dentro del proceso. Un ejemplo, a veces son obligaciones solidarias, una deuda, codeudores, bueno, en fin. Son dos partes que afectan a las dos partes, pero no se es necesario ir. Una puede subsanar el resto del proceso. Y el facultativo es esta parte en donde no tienen nada que ver, pero pueden acumular algunas pretensiones sobre una misma persona. Vale, continuando, nos dicen, aparte de las partes, ¿algún otro puede ir? Esta pregunta nos la envían desde Soacha. Cuéntanos. Claro que sí. Dentro del proceso no solamente se tiene la visión de demandado y demandante, también hay intervinientes excluyentes, personas que se les llama garantías, personas que se llaman a poseedores, pues personas que suceden
a una de las partes, y intervenciones o incidentes o trámites. El interviniente excluyente es aquel que puede entrar en el proceso para proteger un derecho de alguna persona. En el proceso no hay dos partes solamente, no existe el demandado y el demandante únicamente. También existen pluralidad de personas que pueden hacer partes del proceso, así sea para ayudarlo, para tratar de esclarecer o para hacerlo más ágil. Entonces tenemos intervinientes excluyentes, llamamientos en garantías, llamamientos al poseedor, sucesorios procesales e intervenciones para incidentes o trámites. Cada uno con su rol. Son personas, terceros, que no tienen nada que ver en el rol de demandado y demandante, pero como ya dije, se puede ayudar a esclarecer y a darle pues, seguimiento al proceso. Los intervinientes excluyentes son aquellos que pueden proteger un derecho que ellos consideran que tienen aún más derechos sobre las dos partes. Me voy a hacer entender con un ejemplo. En una disputa por un terreno, A y B se están peleando, pero resulta que C considera que tiene un derecho más prevalente sobre el terreno que A y B, entonces podría entrar. El llamamiento en garantías es este caso en donde una de las partes requiere de una ayuda extra o requiere de hacerle proteger un derecho o establecer un hecho para que se pueda esclarecer el proceso. Un ejemplo es una aseguradora que entra y ayuda a una persona en un incidente de tráfico. Para eso está. El llamamiento al poseedor es cuando A demanda a B, supongamos. A es dueño de un terreno y B quiere reclamarlo, pero resulta que A sabe que no es el terreno de él, por lo que le tiene que decir a B que C es el verdadero dueño. Yo quiero obtener algo, me demandan, pero yo no soy el verdadero titular de eso, por lo que tengo que remitir a la persona que verdaderamente es para que el proceso sea válido, para que no haya nulidades. Sucesorios procesual. Si alguna de las partes llega a fallecer, la ley determina que hay personas que pueden y tienen la facultad de entrar a relevar su cargo, a seguir el proceso, para que se logre una finiquitación del proceso y que sea transparente. Por ejemplo, una deuda o una sucesión, una de las partes muere, pues sería, por ejemplo, la familia quien tiene que entrar al proceso o los que la ley dictamine. Y las intervenciones para trámites o incidentes. Estas personas se les faculta para intervenir en una acción específica y determinada, para sanear pequeños procesos que se crean dentro del proceso y pues que tengan el deber de terminar el proceso sacando eso. Un ejemplo, el pago de honorarios de uno de los abogados dentro del proceso. Se tiene que pagar, se tiene que subsanar, entonces se tiene que llamar a esta persona para que logre determinar todo. Bueno, ahora nos dicen, ¿cómo sé dónde demandar en caso de problemas? Esta pregunta nos la envían desde Bogotá. Bueno, esta pregunta es demasiado frecuente, pues de que se tienen diferentes herramientas para saber dónde demandar. Primero se tiene que tener en cuenta el problema. ¿Dónde fue el problema? ¿O de qué índole es el problema? No puedo demandar en el mismo sitio si estamos hablando de un problema de índole familiar o de índole penal o de índole económica. Entonces, ese es un primer factor. Se le determina factor objetivo, que también tiene adentro pues la suma de dinero que se maneja. Ya miramos que pues, puede ser de índole familiar, económico, penal, pero igual se manejan algunos ciertos grados.
Estos grados son cuantías. La cuantía del proceso puede ser mínima, menor o máxima, dependiendo de los salarios mínimos mensuales vigentes que dictamina la ley. Este tendrá una mayor jerarquía dentro del sitio en donde se vaya a llevar el proceso. También se tiene el factor territorial, el factor del sitio en donde voy a demandar. Puede ser una jurisdicción civil de Cundinamarca o de algún otro sitio, por lo que se tiene que tener en cuenta si es un litigio entre personas y no hay bienes inmuebles dentro, se puede demandar en el espacio donde vive esta persona. Si esta persona vive en Bogotá, puedo irlo y demandar en el, supongamos, el juez de circuito de Bogotá, teniendo en cuenta lo que ya vimos de cuantías y demás. Pero si hay bienes inmuebles o niños dentro del proceso, se va a demandar donde vive el niño o en su defecto en donde se encuentra ubicado el bien. Es inamovible este sitio, por lo que sí o sí el juez del lugar dictaminará cuál es esta, cuál es esta situación a resolver. Esto se le denomina fuero personal al de la residencia de la persona y fuero real al de las bienes inmuebles. También tenemos el factor funcional. Entonces el factor funcional, como ya lo dictaminamos, hay procesos que se manejan una instancia o dos instancias, dependiendo otra vez de las cuantías, que es casi nuestro mayor dictamen para saber de forma jerárquica en qué parte de la jurisdicción pues va. Y el criterio de conexividad. Este pues mira las pretensiones que tienen las personas y mira los procesos que tienen las personas. Esto también nos va a ayudar a dictaminar dónde voy a demandar yo o dónde voy a interponer un proceso para empezarlo. Entonces, si tengo pretensiones de índole económicas o de diferentes pues, índoles, logré saberlo. Y si es de procesos, pues también puedo tener cantidad de procesos y demás, entonces se llevará a jueces específicos. Bueno, para dar continuidad a nuestro programa, la doctora Laura, que también es experta en la materia del derecho civil, ha recibido la siguiente pregunta. ¿Qué es una audiencia? Esta pregunta nos la hacen desde el municipio de Chía. Vale, listo. ¿Qué es una audiencia? Entonces es una sesión durante la cual una jurisdicción conoce de las pretensiones de las partes, da inicio al proceso, escucha los alegatos y emite su juicio. Y igualmente, normalmente, la audiencia es pública. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier persona que puede ingresar o asistir a la audiencia solo por razones de fuerza mayor se puede impedir que pues personas o público asista. El juez es el que, según el orden, la seguridad o el peligro, toma la decisión. Respecto pues también a la audiencia, se sabe que el Código General del Proceso nos habla de unas generalidades, según el artículo 107. Entonces las audiencias en general se desarrollan en la audiencia inicial y en la audiencia de instrucción y juzgamiento. ¿Cómo es la participación en una audiencia? Se da inicio con la presencia del juez a la hora convocada. Si hay retraso de las partes, ellos tomarán la audiencia en el estado que se encuentren. No se va a retroceder como tal la audiencia o dar inicio nuevamente, no. Las partes y sus apoderados están obligados a asistir a la audiencia. Si las partes no asisten, la audiencia se realizará con los apoderados. Si no asiste ninguna de las partes, el juzgado entenderá que es un desistimiento tácito y se dará por finalizado el proceso. Si no asiste el demandado, se tendrá como indicio en contra de sus medios de defensa y los hechos susceptibles de confesión presentados por el demandante se podrá tener como ciertos. Si no asiste la parte demandante, se tendrá esa actitud como perjuicio contra sus pretensiones.
y las confesiones de la parte se tendrán como ciertas y viceversa con el demandado. Actualmente, ¿cómo se maneja el tema de virtualidad? Si entramos tarde por tener alguna dificultad de conexión, se tiene que entender que esto es responsabilidad nuestra como intervinientes, entonces teníamos que tener pues el compromiso previo de tener buen internet y las condiciones aptas para participar. Listo, muchísimas gracias. Continuamos con la siguiente pregunta. Dice lo siguiente. Según lo dispuesto en el artículo 107, numeral 2 del Código General del Proceso, ¿a qué se refiere la concentración de la audiencia? Esta pregunta nos la envían desde Bogotá. Perfecto. Bueno, todo el proceso se debe realizar en el menor tiempo posible. Cada audiencia en una sola sesión. El objetivo de esto es garantizar la economía procesal y pues que ésta se dé de manera oportuna y adecuada, para evitar lo que en alguna vez se sabía que pasaba con el Código de Procedimiento Civil, donde las audiencias se cortaban y se prolongaban por años. Pero si es el proceso, digamos, complejo y necesita ser más largo, por ejemplo, en el caso donde hay varios peritajes, testigos, etcétera, el juez deberá calcular cuánto demora y deberá terminar, salvo pues en los casos excepcionales, que es lo que les estoy mencionando. El juez que no cumpla con esta obligación se verá obligado a asumir una falta disciplinaria debido a que el juez no está pues apegándose al Código Disciplinario Único. Muchas gracias. Ahora nos preguntan, ¿cómo se debe desarrollar las intervenciones durante una audiencia? Esta pregunta nos la envían de la ciudad de Cali. Vale, listo. Las intervenciones se habla que tienen un máximo de 20 minutos, depende pues de los procesos, por lo tanto el juez puede dar un tiempo superior. Cuando los temas son muy complejos, incluso pues ya cuando se habla de que son muy técnicos, requieren pues actuaciones especiales y por lo tanto el juez podrá incrementar pues el tiempo para que así se dé el espacio de defensa y explicación pues suficiente y que la contraparte pueda contradecir lo que ya se dijo. Lo anterior quiere decir pues que no podemos hacer tampoco citas transcribiendo jurisprudencia, doctrinas, etcétera. También pues tenemos que referirnos a que tenemos más tiempo para explicar y convencer al juez de por qué debe darnos la razón, pero si el juez cree que solo repetimos, pues puede interrumpirnos. Cuando el juez establezca las ampliaciones de tiempo, esa decisión no tiene recurso, entonces no se puede hacer reclamaciones de estar o no estar de acuerdo con la decisión del juez. Listo, Laura, muchísimas gracias. Continuamos con la siguiente pregunta. Dice lo siguiente, ¿durante las audiencias se puede grabar? Esta pregunta nos la envían desde Ibagué. Claro, Mateo, listo. Solo la conciliación inicial no se puede grabar. Las audiencias no son escritas, sino que son grabadas. Si las audiencias o diligencias se hacen externamente, como las de secuestro, en ese caso se realizará un acta y se deja por escrito en máquina de escribir. Pero todo lo que se lleva a cabo en el despacho judicial debe grabarse, quedará un CD a disposición de las partes para cuando lo soliciten pueda ser puesto en su disposición. Si se llega a perder el expediente, las partes deberán ayudar junto con el despacho a la reconstrucción. Puede tener sanciones o faltas disciplinarias, incluso penales, si se pierde la grabación y pues no se ayuda en el tema de reconstrucción. En las etapas de conciliación no se graba, pero si no hay conciliación, se debe reanudar la grabación. Cuando existan asuntos que puedan poner en riesgo la seguridad o la intimidad em, respecto al registro, pues se debe hacer con máquina de escribir. Perfecto. Y doctora Laura, ¿qué prohibiciones existen frente a las audiencias? Esta pregunta nos la envían de la ciudad de Bogotá.
Vale, Mateo. No se pueden transcribir las audiencias ni grabarlas por propia cuenta. Se podrá solicitar, claro, un certificado al juzgado para que se acredite la asistencia a la audiencia. El juez puede cerrar la audiencia si hay situaciones de peligro frente a él o frente a las partes, pues porque no se puede poner en riesgo ninguno de los participantes del proceso. Bueno, para continuar, nos envían estas preguntas para el doctor Mateo Ilish. Entonces, ¿cuáles son los diferentes tipos de procesos? Esta pregunta viene desde Tunja. Muchas gracias, Luna. Bueno, esta es una pregunta, digamos, que podemos demorarnos horas y horas abordando de por qué y cómo se caracterizan los diferentes tipos de procesos, pero voy a tratar de ser lo más concreto posible. Tenemos 6 procesos principales, digamos, uno de los más extensos y de los que más podríamos abordar son los procesos declarativos, que trataré de explicarlos un poco más adelante, pero vamos a proseguir hablando un poco de los procesos ejecutivos. ¿Qué pretenden estos procesos? Básicamente es darle la certeza a la obligación, tan sencillo como eso. Hay también unos procesos que se llaman los procesos de liquidación. Estos pretenden básicamente darle fin a un estado o a una relación patrimonial. Tenemos también los procesos de jurisdicción voluntaria. Estos tienen algunas particularidades y es que dentro de estos no hay partes. Uno de sus principios es que debe haber una cosa juzgada formal y no generan ningún tipo de controversia. Seguiremos hablando, por ejemplo, de los arbitrales. Estos son procesos particulares en los cuales se pretende o tienen como finalidad acceder y permitir una administración de justicia en el proceso. O sea, digamos, son procesos un poco más sencillos, hablando en términos de características que tienen al resto de los procesos. Y vamos a terminar con los procesos cautelares, que pues como lo indica su nombre, básicamente buscan o tienen como finalidad generar un trámite que busque una medida cautelar. Bueno, continuamos con la siguiente pregunta. Esta pregunta nos la envían desde Facatativá. Doctor Mateo, en los procesos declarativos, ¿de qué constan las declaraciones? Listo, pues vamos a imaginarnos, y tengo aquí un diagrama que me permitirá explicarles un poco mejor. En este diagrama de Venn podemos ver pues 3 conjuntos. Las declaraciones deben constar de características puras, condenativas o constitutivas. Entonces, estas declaraciones van a establecer relaciones entre sí. ¿Cuáles son las características de los procesos declarativos? En este caso, digamos, la carga de la prueba corresponde directamente al demandante. Es decir, la persona que demanda es quien se debe encargar, mediante pruebas, especificar qué es lo que está declarando. Gracias a esto, el demandado en un principio se va a presumir inocente. Dentro de estos procesos, otra de las características muy importantes son las declaraciones del juez. Ahora, ¿en cuanto a qué? Las declaraciones del juez son relaciones, o sea, van a ir en torno a relaciones jurídicas que no tengan certeza. Precisamente, como al demandado se le presume inocente, no hay una certeza de que la prueba que interpuso el demandado sea cierta. Y por lo cual le va a permitir al juez hacer una modificación o una extinción de las relaciones jurídicas. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿cuáles son los procesos que disponen de un trámite especial? Esta pregunta la envía Miguel desde Zipaquirá.
Listo. Pues bueno, aquí, digamos, el tema sí es un poco extenso. Son varios los procesos que disponen de trámites especiales, pero pues vamos a mencionarlos así como por encima, dado que nuestro tiempo en transmisión no es muy largo. Vamos a hablar de que por trámite especial eh, se disponen los procesos de resoluciones de compraventas, declaraciones de pertenencia, todo aquello que va relacionado a las servidumbres, actos posesorios. Encontramos también la rendición provocada de cuentas, impugnación de actos de asamblea, juntas directivas y de socios, también declaraciones de bienes vacantes y mostrencos. También se tramitan de forma especial la restitución de inmuebles arrendados, eh, las investigaciones de paternidad, maternidad. eh, También encontramos aquellos de nulidad matrimonial civil y uno, digamos, de los más concurridos es el tema de los divorcios y la separación de sociedades conyugales. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿cómo se soluciona un trámite de compraventa? Esta nos la envían desde Pacho. Bueno, aquí vamos a ahondar un poco entonces en uno de estos que tienen un proceso especial. Los trámites de compraventa giran, pues, o los podemos resolver en torno al artículo 374, que, pues, primero se determinaría el tema de la cuantía, que es un tema muy importante en la solución de estos trámites. Se pueden resolver por procesos verbales o verbales sumarios, eh, y se puede llegar a solucionarlos por dos vías. Podemos hablar de una resolución al mejor postor, que si ustedes televidentes desean ahondar un poco más en el tema, lo pueden encontrar en el artículo 1944 del Código Civil. Pero pues básicamente este nos habla de la existencia de algo que se llama en el mundo del derecho el pacto de retracto. Básicamente, si se pacta en un tiempo no superior a un año esta situación, la persona que mejore la compra resuelve el contrato y da por terminada la relación. Aplica también a disposición del artículo 1940. También lo pueden revisar en sus casas. La otra forma de darle solución a esto, como les había mencionado, existen dos. La siguiente sería la condición resolutoria expresa o el pacto comisorio. De igual manera pueden encontrar todas sus especificaciones en el artículo 1935 del Código Civil. Este expresamente refiere a que no pagándose el precio a tiempo se resolverá el contrato. ¿Qué quiere decir esto? Que extendiendo que el término del contrato de la venta pase a ser un pacto comisorio cuando se cumpla lo estipulado. Sé que es un poco confuso entenderlo, pero entonces vamos a hablar de el pacto cuando se cumpla la norma. ¿Y qué dice la norma? Que el contrato termina cuando no se pague. Entonces, digamos que a principio suena un poco raro decir que el contrato termina no pagándose, pero esto produce los siguientes efectos. La aparición de este pacto comisorio, que al igual lo pueden encontrar en el artículo 1937. Entonces, ¿qué determina? Que por no pagarse en el tiempo establecido, se debe resolver el pacto ipso facto. ¿Qué quiere decir esto? Que el comprador podrá hacer subsistir esta relación pagando el precio a tratar en las próximas 24 horas siguientes a la notificación. O se continúa un desarrollo del proceso en el cual, si el demandado paga en esas 24 horas siguientes, finaliza el proceso bajo sentencia. Entonces, no es necesario en este caso que finalice el término del traslado, o entraría en facultad del demandante condenar en costas al demandado por el no pago de este,
y generar una demanda por los perjuicios derivados precisamente del incumplimiento de este no pago de la relación. ¿Cuáles son las otras opciones que tiene la solución para el trámite de compraventa? Si el demandado propone excepciones y él considera que no ha incumplido ni las excepciones de contrato o el plazo pendiente para el pago, entonces el mismo proceso continúa en un trámite normal y él no deberá pues pagar la suma adeudada. ¿Qué debe hacer el juez una vez se termina, digamos, o se da solución al trámite de compraventa? El juez declarará pues extinta la relación siempre que el demandante haya consignado el precio dentro del trámite de traslado de la demanda, y cuando el comprador se allane a mejorar la compra en los mismos términos ofrecidos por el tercero que hubiese ofrecido una mejor oferta, también dará por extinguida la relación. Bueno, gracias Mateo. Ahora tenemos cómo se soluciona la declaración de pertenencia. Esta pregunta nos la envían desde Mosquera. Bueno, nuevamente nos encontramos con otro de estos procesos que tienen, digamos, un trámite especial y que suele ser un poco más complejo y diferente al trámite ordinario. Vamos a primero entender que la declaración de pertenencia, si ustedes en sus casas quieren leerlo un poco más a fondo, la encontramos en el artículo 375. ¿Cuáles son en este caso los modos de adquirir el dominio? Entonces vamos a encontrar los modos de adquirir el dominio en el artículo 673, si no estoy mal. Entonces, ¿cuáles son los modos para ocupar el dominio? Pues vamos a hablar de la ocupación, la accesión, la tradición, la sucesión por causa de muerte o por prescripción. La más común y de la cual vamos a hablar en este caso va a ser la prescripción adquisitiva, que si mal no estoy, la pueden encontrar en el artículo 2518. Entonces, ¿qué se puede adquirir o de qué me puedo aprovechar yo para ganar por prescripción? Los bienes corporales, raíces o inmuebles que estén dentro del comercio humano. Esto es muy importante. Solamente podemos adquirir bienes que estén dentro del comercio, que sean poseídos en condiciones legales, y estos se ganan de la misma manera con otros derechos reales, que no estén prohibidos o que no estén especialmente especulados. El que quiera poder, digamos, aprovecharse de la prescripción adquisitiva debe alegarla. ¿Qué quiere decir esto? Que el juez no puede declararla por oficio, sino que la misma persona que quiera poseer por prescripción adquisitiva debe alegar que está haciendo una prescripción adquisitiva del dominio. Esto igual lo pueden encontrar un poco más específico en el artículo 2513 del Código Civil. ¿Qué se requiere o digamos cuál es la fórmula para la prescripción adquisitiva? Vamos a tener tres factores como claves. El primero es el paso del tiempo. Ya les explicaré más o menos cuáles son los tiempos estipulados para esto. Segundo, debe haber una posesión pacífica e ininterrumpida del bien al cual yo pretenda aprovechar la prescripción. Y por último, debe ser reconocida en sentencia judicial o comúnmente obtener el título del dominio. Entonces, tenemos dos tipos de prescripción, la ordinaria y la extraordinaria. Dentro de la ordinaria, debemos cumplir, como les dije, ciertos factores. En este caso, vamos a tener que cumplir con un justo título y la buena fe en el objeto de la prescripción. ¿Dónde podemos encontrar esto como también un poco más desarrollado para que lo puedan entender? En el artículo 2528. Ahora, les dije que debe haber una posesión pacífica e ininterrumpida por cierto lapso de tiempo.
en la prescripción ordinaria, para los bienes inmuebles debemos tener un paso o un lapso de tiempo de 5 años, 3 años para bienes muebles y 3 años bis. Para la prescripción extraordinaria, los tiempos son un poco más altos. En este, al igual, debe haber una posición ininterrumpida, pero para los bienes inmuebles, a diferencia de la ordinaria, ya no serán 5 años, sino serán 10 años. 3 años para bienes muebles y 5 años bis. Ahora, hay, digamos, otro modo o otra forma de prescripción, que es la prescripción por vía de acción. Esta tiene un proceso, digamos, un poco fácil de entender. Empezaríamos, hablando de que el poseedor interpone la demanda, el acreedor interpone demanda, el poseedor interpone una demanda de reconvención y por último hay una opción mediante la excepción de la prescripción de la acción reivindicatoria. Esta debe incluir el certificado de tradición y libertad, la inscripción de la demanda, el emplazamiento a personas indeterminadas, pues que estén rodeadas o tengan relación de alguna forma al bien, y la publicación en valla. Básicamente esa es una forma o un acercamiento al proceso por el cual se soluciona una declaración de pertenencia. Entonces, las siguientes preguntas van dirigidas hacia la doctora Luna Toro. Entonces, la primera pregunta dice: hola, soy Ruth. ¿Cómo puedo empezar un proceso verbal? No entiendo mi clase procesal. Tengo parciales pronto. Ayuda y saludos desde Chiquinquirá. Bueno, Ruth, para responderte a esta pregunta, primero te voy a dar los artículos con los cuales puedes repasar. Hay que recordar que el proceso verbal se regula en los artículos 368 a 373 del Código General del Proceso. Ahora, primero, se debe presentar la demanda de forma escrita y asegurarse que cumpla con los requisitos respectivos. Luego el juez decidirá si la admite, inadmite o rechaza. Si la inadmite, debo corregir la demanda y volverla a presentar. Una vez admitida, el juez ordenará notificar al demandado y tendrá 20 días para ejercer su derecho de defensa, en los cuales podrá allanarse, presentar recurso de reposición, contestar con excepciones de mérito, llamar en garantía, proponer excepciones previas, formular una demanda de reconvención o simplemente decidir no responder. Si toma la decisión de no responder, se tomará como indicio grave en su contra en los hechos que son susceptibles de confesión. Bueno, la segunda pregunta dice: muy buenas tardes, soy Fernando. Quisiera saber en qué parte del proceso me convocarán a la audiencia inicial. Han pasado 15 días desde que mi abogado notificó al demandado y aún no hay respuesta. Saludos desde Chía, Cundinamarca. Me encanta su programa. Bueno, muchas gracias. Y a continuación te voy a responder. Primero que todo, hay que recordar que el término para responder una demanda en este proceso es de 20 días. Así que, después de que responda el juez, después de que responda esa parte, el juez correrá traslado y mediante un auto convocará a la audiencia inicial citando la fecha. Bueno, entonces, la tercera pregunta dice: muy buenas tardes, soy Cristina y soy estudiante de Derecho. Quisiera saber si todo el proceso verbal es oral. Ojalá me puedan corresponder. Saludos desde Cajicá. Muy buena pregunta, Cristina. No, el proceso tiene una fase escrita y otra fase oral. La fase escrita va desde la presentación de la demanda hasta la citación de la audiencia. La fase oral, por tanto, empieza con la audiencia inicial. La cuarta pregunta dice: doctora Toro, mi nombre es Claudia. Tengo la duda sobre cómo es el proceso de una audiencia en un proceso verbal. Soy un testigo citado y no sé qué va a pasar. Saludos desde Pacho y bendiciones para todos. Bueno, el proceso.
La audiencia inicial, que como sabemos por su nombre es la primera de la fase oral del proceso, empieza con el juez resolviendo las excepciones previas pendientes y luego inicia con la conciliación entre las partes. El juez en esa conciliación va a tener que ser propositivo. Si no llegan a ningún acuerdo, el juez procede a hacer el interrogatorio de las partes e incluso puede realizar careos para comparar las versiones de la verdad que tiene cada parte. Luego, el juez procederá a hacer la fijación del litigio, que básicamente es determinar el problema a resolver, los hechos probados, el alcance sobre el que versará el procedimiento judicial, y luego el juez saneará el proceso, es decir, hace un control de legalidad. Si todo está bien y hay pruebas adicionales que practicar, entonces el juez decretará las nuevas pruebas y ordenará el dictamen pericial si es el caso. Finalmente, esta audiencia termina con el establecimiento de la fecha de la próxima. En la segunda audiencia, es decir, la audiencia de instrucción y juzgamiento, el juez empieza determinando nuevamente los hechos probados con la fijación del litigio. Valorará las pruebas y practicará las que fueron decretadas. Después tomará los testimonios, en el que usted deberá explicar, primero que todo, sus generales de ley, nombre, número de cédula, domicilio, y expresar un relato de lo que le consta y el por qué está en la audiencia. Luego de que el juez escuche la relación de los hechos, él mismo lo interrogará como testigo. Y también interrogará a la parte que lo propuso a usted como testigo. Luego, el perito informará sus conclusiones sustentadas. Finalmente, el juez dará traslado a las partes para los alegatos de conclusión. Hay que recordar que, como ya mencionó mi compañera, estos alegatos no pueden durar más de 20 minutos. Finalmente, el juez dará sentencia en audiencia explicando el sentido del fallo. Pero si aún no puede hacerlo, únicamente dará el sentido y la sentencia se dará posteriormente por escrito. Listo. La quinta pregunta dice, soy Hernando y yo tengo un almacén de ventas de porcelanas y cristalería. Esta semana un camión se estrelló contra mi negocio y destruyó la puerta, las paredes y gran parte de mercancía en exposición. Los daños los calculó en unos 49.968.930 pesos. ¿Qué proceso puedo iniciar para que me pague esos daños? Saludos desde Ubaté. Nunca me pierdo su programa. Bueno, en ese caso debe iniciar un proceso verbal, ya que los daños que usted calcula son de menor cuantía. Y este tipo de proceso se encarga de menor y mayor cuantía. Además, debe ser este tipo de proceso, ya que se encarga de declarar que la persona que conducía el camión causó los daños y tiene la obligación de repararlos, es decir, declarar la obligación respecto a su derecho. Para esto debe conseguir un abogado e iniciar el proceso, como ya he explicado en una pregunta anterior. Y es importante que tenga en cuenta que en este tipo de procesos la carga de la prueba se impone al demandante, o sea que usted debe probar su derecho a la reparación, es decir, debe probar los daños para que tenga tal derecho y le sea reconocido. Ok, esta pregunta es para el doctor José Miguel Canales. Dice así, doctor, una pregunta. Soy estudiante de teoría general del proceso y no entiendo la diferencia entre los procesos verbales y los procesos verbales sumarios. ¿Usted qué me podría colaborar? Esta pregunta la hacen desde Chiquinquirá. Hola, ¿cómo estás? Mira, es una pregunta que se regula mucho en los estudiantes y que tiene pues esos indicios de poder confundirse, no importa si llega a ser un abogado o un estudiante. Mira, ¿qué pasa? Los procesos verbales, como ya lo estaba explicando la doctora Toro, se van a realizar en dos audiencias. ¿Qué va a hacer este proceso verbal sumario? Lo va a reunir en una sola, copila pues todo lo que se realiza en las audiencias de proceso verbal y se realizan en una sola. ¿Por qué? Por motivo de pues dar una economía procesal y pues estos también dan luz a que sean un poco más sencillos que los que se tratan en las audiencias de procesos verbales. ¿Por qué? Porque, bueno, pueden constar de un factor de 40 salarios, que no sea, pues que no supere los 40 salarios mínimos mensuales legalmente vigentes, o también hay disposiciones donde la ley
nos dice en qué casos debemos llegar a este proceso verbal sumario. Entonces, ¿qué pasa? Hay que tener en cuenta que esos procesos verbales sumarios, que sean, pues, sencillos, como lo dicen, no significa que sean más fáciles. Entonces hay que tener mucho en cuenta eso y no darle esa facilidad y esa poca importancia que se podría dar a este tipo de procesos porque tienen tienen la misma importancia que todo proceso que llega a la ley. Entonces, ¿qué pasa? Hay que tener en cuenta que los procesos verbales sumarios van a tener las disposiciones que, pues como ya dije, de las audiencias de los procesos verbales y pues bueno, se va a tener que dar una diferencia muy clara es que, digamos, en los procesos verbales van a ser de 20 días, como ya lo mencionaron. Aquí van a ser de 10 días el término de traslado. Pues se va a dar, va a tenerse que llenar los mismos requisitos de una demanda común y corriente, pero en este caso se podrán hacer verbales o escritas. Si es de manera, pues, verbal, usted tiene que acercarse al despacho y comentar su caso, su demanda. ¿Qué va a hacer el despacho? El despacho lo que va a querer hacer es lo siguiente. Va a querer darle forma a la demanda, consolidar que todo lo que usted está diciendo también es correcto y pues se tendrá que dar la firma que se va a comenzar a administrar la justicia frente al caso de que la persona en el despacho dio a conocer. También hay que tener en cuenta que si es de forma pues escrita, pues se redacta de forma escrita como todos los requisitos de una demanda que debería tener, las personas, la identificación, la cédula, etcétera, pues deberá proceder como una demanda común y corriente. Doctor, es un doctor, como es en una misma audiencia, ¿cómo cabe todo lo que se realiza en una misma audiencia? Esta la pregunta la hacen desde Ibagué. Bueno, como ya mencioné en la anterior pregunta, pues bueno, se copila todas las de las audiencias como si fueran las de los procesos verbales, pero pues, bueno, se hace pues por medio de la etapa escrita, que hace traslado, pues bueno, en tal caso de que admita, se hace traslado durante 10 días, por eso se acorta un poco más el tiempo, es un factor que se debe tomar en cuenta a pesar de que no es en el mismo día de la audiencia, pero pues como toda demanda o notificación se debe hacer así. En el caso de inadmisión se tendrá 5 días para subsanar en tal caso de que éste la inadmita. Y pues si hablamos de las etapas que se van a llevar a cabo, pues sí pueden caber las etapas. Pues digamos, si se da un inicio a la etapa oral, pues bueno, se comienza, se hace instalación, se programa una conciliación, esta se pausa a grabar, como ya no lo mencionaba la doctora Laura. Entonces, pues bueno, se toma ese mismo criterio. Se hace un interrogatorio y si es necesario que no es tan común, pues opcionalmente se realizará el careo para pues llegar a esa verdad procesal. También se va a tener que hacer una fijación de litigio, pues verificando los hechos con las partes y pues si están de acuerdo y pues si no hace falta discutirlas para, pues como reitero, a esa economía procesal. Se va a proceder a hacer un saneamiento, se le preguntará a las partes si reconocen, si han visto alguna irregularidad dentro del proceso, que se haya hecho el debido proceso y pues el juez tendrá que solucionarlo durante ese tiempo de saneación. Eh, También se realizará el interrogatorio de partes, testigos, contradicción del dictamen si es el caso, y pues también se hará traslado a alegar durante 20 minutos y pues el juez estimará si es pertinente darles un poco más el tiempo si es necesario. Bueno, se dicta sentencia y se finaliza el proceso verbal como si fuera el proceso verbal sumario, como si fuera un proceso verbal común y corriente con las dos audiencias, solo que se va a realizar, como ya dije, en una sola. Doctor, es que mi vecino en mi conjunto residencial está colgando ropa en mi patio, pero no sé qué debo hacer o qué proceso iniciarle. ¿Usted qué me recomienda? Saludos desde Armenia. Bueno, hay que tener en cuenta que los procesos verbales sumarios van a coger todas las controversias de la propiedad horizontal que pueden surgir por las irregularidades que estas pueden presentar.
es muy común ver este tipo de controversias, pero yo, el doctor José Miguel, le recomienda lo siguiente. Antes de llegar a la justicia ordinaria, yo le recomiendo que primero, pues bueno, tenga en cuenta que dice la ley 675 del 2001, que pues regula todo, la propiedad horizontal y pues los copropietarios y lo que regula como tal ese espacio de la propiedad horizontal. También, pues bueno, como le decía, antes de llegar a esta jurisdicción ordinaria, le recomiendo que acusa, pues que primero pueda solucionarlo mediante el comité de convivencia que tenga la propiedad horizontal. Si hay algo estipulado dentro de esta que puede llegar a solucionar el problema que le está ocurriendo en su domicilio, entonces, pues, bueno, antes de eso. También, si no se concilia, pues bueno, si no se llega a una conciliación mediante pues el comité de convivencia, trate de hacerlo con una querella policiva. Eso brindará protección a los dueños que demuestran pues la posesión material del bien, y pues se realiza por medio de los mecanismos alternativos de solución de conflictos. En tal caso de que usted no pueda llegar a solucionar en esta conciliación de, los mecanismos alternativos de conflictos, pues ahí sí, acuda a la jurisdicción ordinaria, comienza el proceso de un proceso verbal sumario y pues ya como se explicó anteriormente, siga pues los pasos que le exige la ley y esa es como mi recomendación. No siempre vaya a la jurisdicción porque pues pueden haber métodos que lo pueden llegar a conciliar y pues bueno, también evita problemas más grandes si estos llegan a suceder. Doctor, yo soy estudiante de Derecho. Mi tío se va a divorciar de su esposa, entonces no sé cómo explicarles el proceso de divorcio y la fijación de custodia y todo ese tema. Me gustaría apoyarlo. Saludos desde Bogotá. Bueno, yo creería que, bueno, no yo, sino todos piensan que la disolución conyugal de una pareja es muy común, pero pues se realizaría a través de un proceso verbal sumario. ¿Qué pasa? Hay que tener en cuenta los siguientes factores, como son la fijación, el aumento, la disminución y la exoneración de alimentos del niño, que será pues el hijo de tus tíos. Entonces, pues hay que tener en cuenta que pues como no se ha señalado judicialmente cómo se va a realizar este proceso, entonces, pues bueno, se debe fijar judicialmente. ¿Cómo? Pues bueno, se tiene que tener en cuenta de cómo va a ser la custodia de los menores, cómo van a ser la distribución de alimentos, cómo va a ser el régimen de correspondiente a visitas, que es un tema muy importante, y cómo se va a poder, pues, arreglar. También hay que tener en cuenta que los niños deben tener, pues, un cuidado en su custodia hasta los 18 años. Si es necesario, pues como ya lo estaba mencionando a la persona anterior sobre la propiedad horizontal, usted no puede llegar a la jurisdicción ordinaria porque esto sí es un requisito previo antes de realizar un proceso como este de divorcio, donde pues se tendrá que hacer, pues es un requisito de prejudicialidad, si lo queremos decir en términos más técnicos, que pues será la conciliación en el caso de fijación, aumentación, exoneración, y disminución pues de los factores que ya mencioné anteriormente. Y pues si no se llega pues si no se llega a una conciliación, pues ahí sí acude a la jurisdicción ordinaria y con muchísimo gusto el despacho le podrá construir su demanda, darle forma y pues iniciar el proceso y espero que tus tíos puedan solucionar esto. Espero que te haya servido esta información. Bueno, estas fueron todas las preguntas que recibimos para nuestra edición. Recuerden seguir viéndonos cada martes en todas nuestras plataformas. Los juristas les responderán. Esta edición tuvo que ser grabada nuevamente virtual debido a la pandemia, pero esperamos pronto volver a nuestro estudio. Muchísimas gracias y síganos preguntando. Hasta luego.